Hola, buenas tardes. Pues ya son las 7 de la noche. Como habíamos comentado, ya estamos aquí transmitiendo, empezando la transmisión. Espero a que vayan conectándose. Mientras les empiezo a comentar que, como ya les había estado mandando mensaje y poniendo ahí avisos en la página, pues el tema de hoy vamos a hablar sobre la audición. Entonces, prepárense si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta. Ya tengo algunas dudas que me estuvieron haciendo llegar. Muchas gracias por mostrar interés y pues también vamos a estar repasando esas dudas que me estuvieron enviando, esas preguntas, para contestarlas todas. Y también cualquiera que vaya llegando por ahora. Entonces, me voy presentando. Soy la doctora Anabel Sandoval. Soy otorrino, o sea, especialista en oídos, nariz y garganta, con alta especialidad en otología clínica, con mis estudios en la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad Nacional Autónoma de México. Y estoy aquí en la ciudad disponible para atenderlos en mi consultorio. Mi consultorio se encuentra en el Centro de Especialidades Médicas, en la Colonia Obispado. La calle es José Benítez, número 2704, perdón. El consultorio es el 128. Para citas, el teléfono es 8220 4444, la extensión 155 y 157, para que tengan esos datos si los necesitan. Y pues ya sin más preámbulo, vamos a comenzar con el tema de audición, que creo que es un tema interesante. Espero que les guste esta información que les estoy trayendo. Quiero que sepan que me preparo un poquito de lo que quiero hablar para darles información correcta, no estar dándoles información solo de lo que me sale así, opiniones o cosas que no estén fundadas. Todo lo que estamos hablando aquí es información confiable, porque a veces es un poquito dudoso la información que podemos encontrar en internet y no sabemos qué tan confiables son las páginas que podemos llegar a encontrar o leer en internet. Bueno, entonces, como les comentaba la semana pasada que hablamos de vértigo, de equilibrio, tanto la audición como el equilibrio están dentro de nuestro oído. Es un solo órgano, pero tiene su parte especializada para la audición y su parte especializada para el equilibrio. Entonces, hay algunas enfermedades que pueden afectar las dos partes. Ya entonces son enfermedades que se acompañan de problemas auditivos y también problemas de equilibrio, y hay enfermedades que afectan cada una de estas áreas por separado, y hay personas que tienen problemas auditivos sin tener nada que ver con su equilibrio, y al revés, personas que tienen problemas de equilibrio sin tener alteraciones de su audición. Ahorita nos vamos a enfocar principalmente en la audición, pero sí luego podemos tener ahí algunas menciones de otro tipo de problemas. Entonces, quiero comentarles que la audición es algo que a veces todos damos por hecho, pero es un sentido muy, muy importante, muy, muy importante. No puedo decirles qué tan importante es, solamente nos damos cuenta de qué tan importante es cuando empezamos a tener problemas. Es un sentido que se desarrolla desde temprano, cuando el bebé todavía está dentro del vientre de su madre, y al momento en el que el bebé nace, su oído está completamente desarrollado, su oído interno, su oído medio, están casi totalmente del mismo tamaño que va a tener al crecer y ser adulto. Entonces, realmente es un sentido que nacemos con el sentido del oído totalmente desarrollado. Entonces, voy a estar hablando un poquito acerca de la audición en las diferentes etapas de la vida. Entonces, vamos a empezar en los bebés, como les estaba comentando. Entonces, los bebés ya deben de nacer escuchando. Es por eso que ahora, en estas fechas, en estas épocas, es por ley obligatorio que todo bebé que nace debe de tener un tamiz auditivo. ¿Qué es eso? Es una prueba que se les debe de hacer a todos los bebés, sin importar en el hospital o en el centro o donde nazcan. Incluso si nacen en su casa o algo, es obligación de los papás, o más bien también del pediatra y de quien dé el seguimiento a este bebé, que se le realice el tamiz auditivo.
¿Por qué? Porque es un momento en el que nosotros tenemos que asegurarnos de que este bebé nace con un desarrollo adecuado de su oído. ¿Qué cosas pueden hacer que un bebé no nazca, más bien nazca con problemas auditivos? Pues hay bastantes cosas. Claro que una es la herencia y la genética. Hay algunas malformaciones genéticas o problemas en los cromosomas que hacen que un bebé pueda llegar a tener problemas y nacer con alteraciones auditivas. También enfermedades de la madre. Por ejemplo, ¿qué tipo de enfermedades? Enfermedades como rubeola, sarampión, citomegalovirus, toxoplasma. Ese tipo de enfermedades, si le llegan a dar a una mujer que está embarazada, la hacen que ella obviamente su salud esté en riesgo, pero también su bebé, y puede ser posible que este bebé nazca con problemas auditivos. Entonces, sí es bastante importante hacer caso de las indicaciones que se hacen a una mujer embarazada, por ejemplo, vacunas, tener el esquema de vacunación completo estando embarazada, porque es peor luego que llegues a saber que al haber tenido una infección de este tipo pueda acarrear un problema para tu bebé al nacer. Entonces, este tipo de cosas también. Ya que el bebé va a nacer, también si es un bebé prematuro, es un bebé que tuvo problema durante el nacimiento, que nació de muy bajo peso, que tuvo ictericia, o sea, se puso amarillito cuando nació, este tipo de cosas también lo hacen más susceptible a tener daño auditivo. Entonces, todo esto, lo más correcto sería poderlo identificar lo más pronto posible, que sería al nacer con el tamiz auditivo. Entonces, es bien, punto número 1 en los bebés, el tamiz auditivo, obligatorio al nacer. Después, ya una vez que hacemos el tamiz, bueno, ya obviamente la mayoría lo van a pasar. Cuando no se pasa el tamiz, sí es importante dar seguimiento y seguir las indicaciones que se le dan a los padres de este niño para completar más bien su evaluación auditiva y estar seguros de la audición de este niño. ¿Por qué es tan importante? Porque los primeros 2 años de edad de cualquier niño son muy, muy importantes para el desarrollo de su lenguaje, de todo tipo de lenguaje, no nada más el lenguaje hablado, sino el lenguaje con el cual se comunica con su entorno. Porque incluso, por ejemplo, un bebé de 1 año tal vez no sabe hablar, pero tiene otras formas de comunicarse con la gente o con su entorno. Entonces, esto puede incluso estar alterado en un niño que no escucha bien. Entonces, esos 2 años, aunque son los 2 años en los que, por así decirlo, menos podemos hablar, son los más importantes para nuestro lenguaje. Entonces, hay que darse cuenta de que un niño no está teniendo una buena audición antes de que pase este periodo tan importante y crucial en el desarrollo del lenguaje. Entonces, para los que tengan esta duda o esta pregunta, es sumamente importante que máximo, por así decirlo, a los 6 meses, de forma ideal, tengamos ya un diagnóstico de la audición de un niño que no haya pasado el tamiz, ¿sí? Claro que los niños que pasan el tamiz generalmente ya no se les piden más estudios y lo que seguiría es hacer un nuevo estudio de audición al niño al momento de que el niño entra a primaria, o sea que empieza su escolaridad. Ese sería el siguiente momento en el que está indicado hacer una evaluación de la audición. Si no hay ninguna otra preocupación que nos pueda llegar a hacer pensar que hay problemas auditivos, nos esperamos hasta ese momento. Pero les repito, a los 6 meses debemos de tener un diagnóstico de su audición de cualquier niño que no haya pasado el tamiz. Entonces, bueno, ya hablamos un poquito acerca de los bebés. Vamos a hablar ahora acerca de los niños. Entonces, en los niños, ¿qué problema puede tener de audición un niño? A veces dicen, no, pues ¿por qué va a tener problema de audición? Pero sí es bastante común. En los niños pequeños, sobre todo, es bastante habitual que tengan infecciones en el oído. Hay algunos niños que batallan un poquito con esto, que son infecciones muy repetitivas y que están dando un poquito de problema, que se acompañan muchas veces de infección en la garganta, de hipertrofia de sus adenoides, y esto puede provocar que se acumule líquido o moco en su oído medio, y esto pues les impide tener una audición adecuada.
Muchas veces no es que estén sordos, pero sí no escuchan muy claramente y esto luego les puede provocar retraso en su desarrollo del lenguaje o del desarrollo de su habla. Y luego a veces crea un poquito de duda si mi niño está escuchando bien o no. Es que a veces veo que le sube mucho a la tele o le estoy hablando y tengo que estar muy cerca de él para que me conteste. Entonces me preocupa que mi niño tal vez no escuche muy bien. En ese caso, pues obviamente hay que acudir a consulta, pero en ese caso muchas veces puede deberse a esto, a que estas infecciones están provocando acumulación de moco en su oído medio y que le están impidiendo pues desarrollar su lenguaje de forma normal. Entonces esto a veces también es importante porque pues luego estos niños pueden retrasarse en su desarrollo y luego pues tener que estar en terapia para corrientarse y llegar al momento en el que puedan estar a la par con sus demás compañeros. Entonces, me hacen llegar una pregunta, dice, efecto Mozart en embarazo, ¿es recomendable? ¿Qué tan alto o afecta la audición si se pone música? Bueno, mira, aquí hay un poquito de debate todavía. Sí es, el efecto Mozart, y eso es de ponerle música al bebé cuando está en el vientre, que le ponen, hay incluso unos como audifonitos especiales que se ponen en la pancita de la mamá para que el bebé escuche el sonido. Entonces, como les digo, el sentido de la audición está desarrollado en un bebé. Ya, por ejemplo, a los 8 o 9 meses ya está desarrollado, pero hay que acordarnos que el bebé está dentro del líquido. Entonces, por fuera de él está inmerso en líquido amniótico, están también las barreras del músculo, la pancita, la piel, todo esto de la mamá, y también dentro de su oído hay líquido. Eso es lo normal. Entonces, un bebé, aunque le pongamos la música, no la va a escuchar tan claramente como la escuchamos nosotros. Y generalmente sería muy difícil subir tanto el volumen como para dañar al bebé. Entonces, pero generalmente algo que también provoca beneficio en esto es que generalmente esto es un momento en el que la mamá está bastante relajada, bastante contenta, y también muchos piensan que es más bien ese estado de ánimo de la mamá, de estar relajada, de estar contenta, de estar pensando en su bebé. Todas estas emociones en la mamá crean cambios hormonales que son muy favorecedores para el bebé, tanto en ese momento como para crear un vínculo una vez que el bebé nace. Una vez que el bebé nace, crear un vínculo con su mamá, que es algo muy, muy importante. Entonces, sí es beneficioso, pero tampoco es como una garantía de que nos va a hacer de que nuestro bebé va a ser más listo o de que va a llevar cierta ventaja contra los bebés que no escucharon música. Entonces es bueno, pero tampoco es algo que sea, sí, por favor hazlo porque hará mucha diferencia en tu bebé. Pues no, y tampoco pues si no lo hiciste no vas a estar en desventaja, o tu bebé no va a estar en desventaja con otros niños que sí lo hicieron. Entonces, para contestar un poquito esa pregunta, entonces, bueno, estaba hablando de los niños. Entonces, bueno, ahora ya creciendo un poquito más, hablando de pues adultos jóvenes o adolescentes, ¿qué puede afectar la audición a esta edad? Pues algo que es ahora bastante común, que es la música. Entonces, todos pues tenemos nuestra lista de música en el Spotify, o que pues el iPod, bueno, hasta tal vez ya no está tan de moda, pero escuchar música en el celular, que es pues algo que la verdad nos gusta mucho a todos. Entonces, y es pues obviamente los adolescentes eso a veces son los que más empiezan con esta cuestión. Y es bien importante desde cualquier momento obviamente cuidar nuestra audición. Entonces, algunas recomendaciones para la hora de escuchar música. Entonces, número 1, de preferencia no escuchar música en lugares muy ruidosos. Por ejemplo, algo bastante común que pasa es escuchar música en un gimnasio al hacer ejercicio. Entonces, hay algunos gimnasios en los que ponen ya de por sí música de ambiente, y a veces la música de ambiente está bastante fuerte. Pero esa a mí no me gusta, me voy a poner mis audífonos con la música que a mí me gusta. Entonces, ahí hay que tener un poquito de cuidado, porque luego decimos, es que ya me puse mis audífonos, pero sigo escuchando la música de afuera. Le voy a subir al volumen a mi música porque esa no me gusta. Entonces, ahí es donde hay que tener un poquito de cuidado. Entonces,
tratar de en esos lugares moderar nuestro uso de audífonos, tratar de que nuestro tiempo de usar audífonos sea aproximadamente en intervalos de 1 hora. Si pasa más de 1 hora, tratar de tomar un descanso, unos 5 o 10 minutos entre cada hora para despejar un poquito dejar descansar las células nerviosas dentro de nuestros oídos. Entonces, más o menos 1 hora. Poner el volumen a 60%, más o menos. Muchos de nuestros aparatos, gracias a Dios, ya traen un nivel de advertencia que cuando lo sobrepasamos viene ahí se pone rojo o dice ahí una notita de no se recomienda pasar de este nivel. Entonces eso también hay que hacerle caso. Y generalmente cuando estamos en un ambiente muy ruidoso es cuando queremos a veces sobrepasar ese nivel, porque no estamos escuchando al 100% bien la música que tenemos. Y algo también importante que hay que comentar es qué tipo de audífonos estamos utilizando. Y lo correcto es utilizar audífonos que sean aislantes del sonido. Entonces, los que aíslan un poquito más del sonido son los que son como en diadema por fuera, que tienen amortiguación para que no dejen entrar los sonidos de afuera y la música tampoco salga. Entonces todo se queda cerca del oído y entonces el volumen no es necesario subirlo tanto. Porque luego si todo el sonido se está escapando, no hay una buena cancelación de sonido, pues le queremos subir más y al mismo tiempo vienen los sonidos de afuera que no nos dejan escuchar bien y le subimos más. También se pueden utilizar los audífonos que van dentro del oído, pero que tienen también como un siliconcito, un plastiquito que ayuda a que el ruido externo no entre y que pues obviamente la música tampoco se fugue, entonces nos ayudan un poquito a tener mejor sonido con menor volumen. Pero como quiera les digo, aparte, aunque tengas los mejores audífonos, sí es el control de volumen es lo más importante. Y pues si mi aparatito no tiene el control de volumen, ¿cómo sé? Pues obviamente es un poquito difícil saber y no todos tienen ahí como un medidor de decibeles en su casa para saber. Pero una prueba, digamos, un poquito fácil de hacer es si tú estás en un lugar relativamente silencioso dentro de tu casa, o sea, donde no hay mucho ruido. Tú, por ejemplo, te pones tus audífonos, le pones el volumen que a ti te gusta y luego te los quitas aún encendidos y los extiendes tu brazo, los pones en tu brazo y los extiendes, para que sea a distancia de tu brazo extendido. Si ahí en esa distancia sigues escuchando la música, digamos, puedes escuchar claramente lo que está pasando, ahí claramente está de más, está excesivo el volumen. Entonces una prueba un poquito fácil que puedes hacer si es lo que pasa. Y si obviamente esto es, nos acostumbramos, entonces muchas veces si nosotros ya estamos habituados a cierto volumen, pues vamos a querer siempre tener ese volumen. Entonces hay que ser un poquito estrictos, porque el hecho de que dices, no, pues es un ratito, 1 hora diaria, pero si es 1 hora diaria en exceso todos los días, esto puede llegar a provocarte un problema en el futuro, porque nuestros oídos, nuestras células nerviosas en nuestros oídos son las mismas con las que nacemos, con las que nos morimos. Entonces no vamos a hacer nuevas células. Si nuestras células se dañan, no van a crecer otras nuevas para sustituirlas. Entonces hay que cuidarlas mucho, porque como les digo, una vez que se dañan, el regresar ese daño pues a veces es bastante difícil, o por no decir que imposible. Entonces los adolescentes, o más bien casi todos los que escuchamos música, porque pues me incluyo y ya no estoy en la adolescencia, entonces hay que tener esos cuidados. Entonces también ya hablando de adultos, es bien importante los adultos que por su trabajo, por su labor, por su profesión, puedan estar expuestos a cantidades de ruido un poquito altas. ¿Qué tipo de trabajos? Pues por ejemplo, personas que trabajan donde hay maquinaria, manufactura de algunas cosas, ingenieros, o personas que trabajan en la construcción con taladros, neumáticos, ese tipo de cosas son bastante dañinas. Entonces martillar, todo ese tipo que son golpes a cierta frecuencia un poquito alta, pueden dañar bastante nuestros oídos. También las personas que se dedican a la música, que trabajan, por ejemplo, como ingenieros de sonido, ingenieros de audio, por ejemplo, músicos, tanto cantantes como personas que tocan algún instrumento, pueden estar expuestos
a excesivas cantidades de sonido que pueden luego causarle problema. Y esto es bastante importante porque generalmente nuestro trabajo pues no es algo que hacemos durante 6 meses, sino nosotros obviamente queremos estabilidad en nuestro trabajo y querer durar años en nuestro trabajo. Entonces imagínense estar años expuesto a un ruido durante 8 horas todos los días, pues puede ser bastante problemático si no estás teniendo un cuidado. Entonces, normalmente por ley ciertos ambientes que ya se sabe que son con ruido excesivo, por ley deben de tener control. Entonces, proporcionarle a sus empleados protección auditiva, audífonos que cancelen el sonido, y también estarles midiendo mínimo anualmente su audición, o sea, encargarles un estudio auditivo para asegurarse de que su nivel auditivo no está siendo dañado. Entonces, desgraciadamente, no en todos los trabajos tienen estas precauciones, entonces es bien importante que nosotros mismos nos cuidemos. Si nuestro trabajo no nos proporciona la forma de cuidarnos, nosotros tenemos que verlos, porque pues obviamente son nuestros oídos y nadie nos va a poder regresar la audición a la hora de que nos falle. Entonces, ojo mucho con las personas que están teniendo este tipo de empleos o exposiciones prolongadas a ruido. Entonces, otro tipo de problema es, por ejemplo, los traumatismos. Golpes muy fuertes en la cabeza, el haberte caído de 2 metros o más para arriba, te puede causar también un problema auditivo y causarte un daño irreparable en tu oído. Entonces, eso también puede suceder. A ver, otra preguntita dice: los que trabajan en call center con diadema, ¿deben de cambiarse el del auricular de un oído al otro? ¿Cada cuánto? ¿O cada cuánto debe descansar? Bueno, aquí realmente no importa tanto si utilizas, sí es un poquito recomendable hacerlo de un lado a otro para no sobrecargar mucho un oído del otro, pero igual, la clave siempre va a ser el volumen. Entonces, sí, también obviamente que sea como les digo, un equipo de cierta calidad, que no sea pues uno en el que todo el sonido se escape, porque eso es lo que nos va a hacer que pues sí, que queramos subir el sonido, sobre todo porque a veces en los call centers pues estás escuchando en el ambiente pues los teléfonos llamar, tus compañeros hablando, y eso a veces luego te desconcentra y quieres para concentrarte mejor subir el volumen. Entonces sí se recomienda, por ejemplo, obviamente son periodos de 8 horas, lo ideal sería cambiarlo cada hora y también tener periodos de 5 minutos entre cada hora. A veces no pues por el mismo trabajo no es posible, pero sí tratar de que sea una vez, más bien una hora de cada lado. Entonces, bueno, ¿qué otras cosas? Entonces, en los adultos es cuando más podemos tener enfermedades que nos afecten la audición, porque también hay enfermedades que nos pueden afectar sin necesariamente nosotros habernos expuesto a ruido, que nos pueden estar afectando nuestra audición. Hay enfermedades que son hereditarias, o sea que las transmite nuestros genes en la familia, entonces que a veces no nos podemos escapar de ellas y pues tenemos que lidiar. Entonces hay veces que la audición puede empezar a deteriorarse desde una edad relativamente joven, por ejemplo a los 30 años, que empecemos a notar problemas. Eso pues obviamente no es normal y hay que acercarse con un doctor para revisar nuestra audición. Entonces también algo importante realmente a toda edad es algo llamado ototoxicidad, que es pues oto de oído, toxicidad pues obviamente algo que es dañino. Entonces, ¿qué es la ototoxicidad? Son medicamentos que podemos nosotros ingerir por otras enfermedades que luego nos pueden hacer tener problemas auditivos. Hay incluso medicamentos muy específicos que ya se han estudiado y que se ha comprobado que tienen un efecto negativo en nuestra audición. Entonces, sí, realmente, aunque suene un poquito raro, es relativamente común, por ejemplo, para nosotros que nos dedicamos a este tipo de padecimientos, que nos encontremos con pacientes que tienen este tipo de problema, que por haber tomado ciertos medicamentos tuvieron un daño auditivo. ¿Qué medicamentos son?
Los que son más dañinos y que son los más clásicos, por así decirlo, que dañan el oído, son cierto tipo de antibióticos que se llaman aminoglucósidos, que generalmente deberían de reservarse únicamente para infecciones muy graves que están poniendo incluso la vida en peligro. Infecciones, por ejemplo, neumonía, meningitis, y generalmente son personas que están en el hospital internadas debido a la gravedad de su enfermedad. No es un dolorcito de garganta, una infección de la orina leve, no, o sea, son infecciones que, más bien antibióticos que deberían de utilizarse solamente en casos graves, aunque la verdad es que desgraciadamente sí nos toca ver que le dejan antibióticos incorrectos a una persona y les puede causar ese tipo de problemas. La más clásica es la amikacina, que a veces la recetan inyectada incluso para bebitos, para niños muy chiquitos, y que no es necesario utilizar. Hay muchos otros antibióticos que pueden utilizarse que no tienen este riesgo. Entonces, esto es algo también que quiero mencionar, y es para que sepamos que pues todo tratamiento tiene un efecto. A veces todos los medicamentos, absolutamente todos, tenemos un riesgo de tener un efecto adverso, y pues no hay que tomarlos a la ligera, no hay que autorrecetarse, ni automedicarse, ni es que le dijeron a mi comadre, a mi vecina, a mi prima, y yo también me lo voy a tomar. Pues no es correcto hacer eso. Entonces, ya por ejemplo hablando de adultos un poquito más grandes, es bien importante que sepamos todos que, por ejemplo, el fumar, el tener una dieta alta en grasas, obviamente alta en sal, no tener una buena alimentación, un buen cuidado de nuestra salud, nos hace también más susceptibles a tener problemas auditivos en edades mayores. Las personas que tienen presión alta, que tienen diabetes, que tienen enfermedad renal, todo este tipo de cosas, colesterol, triglicéridos altos, también son más susceptibles de tener daño auditivo que las mismas personas de su edad, por así decirlo, que no padecen este tipo de enfermedades. Entonces, nuestra salud hay que cuidarla. ¿Cómo cuidamos nuestra audición? Cuidando nuestra salud, cuidando nuestra alimentación. Entonces, y pues ahora sí, ya hablando un poquito acerca de las personas adultas mayores, que son las que a veces más comúnmente ya empiezan a notar disminución en su audición, que pues ahí qué podemos hacer, o cómo saber si a mí me va a pasar eso cuando yo crezca o yo sea un poquito mayor. ¿Cómo voy a saber si yo voy a escuchar o voy a tener que utilizar un aparato? O que hay muchos factores, como les estoy diciendo, les estoy hablando y que estos factores se acumulan desde que nacemos. Entonces, el primero, pues obviamente es la herencia. Entonces, si nosotros nacemos en una familia en la cual pues nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros padres están teniendo problemas auditivos y que muchos llegaron a necesitar aparato, pues es bastante probable que nosotros podamos llegar a también necesitarlo. ¿Qué podemos hacer nosotros para tratar de evitarlo? Como les digo, cuidar mucho nuestra salud, también sobre todo la ingesta de vitaminas, antioxidantes y minerales. O sea, tener una dieta bastante variada. Incluso también se puede llegar a recomendar tener suplementos alimenticios, por ejemplo, de vitamina C, de vitamina E, que son las vitaminas que más efecto antioxidante pueden llegar a tener, que es lo que sí se ha visto que tiene un efecto protector sobre nuestra audición. Muchas veces, más bien, no hay un medicamento en sí que nos prevenga la pérdida auditiva por desgaste o por la edad. Entonces, no existe. Entonces, hay que cuidarnos de todas las otras formas que podamos. Entonces, teniendo una buena alimentación, sin fumar. El tabaco obviamente nunca es bueno, pero en específico para la audición es pésimo. Entonces, no fumar, cuidar nuestra salud, cuidarnos sobre todo si nos llegan a diagnosticar presión alta, obviamente presión alta, enfermedad del corazón, triglicéridos, colesterol, diabetes, tener al control todas estas nuestras enfermedades, porque luego, si no tenemos buen control, la audición es algo que se deteriora bastante rápido. Me preguntan también qué vitaminas se recomiendan o qué suplementos. Bueno, aquí principalmente el que más se ha comprobado que tiene efecto protector es la vitamina C. Entonces, la vitamina C la podemos consumir en la dieta
comiendo, por ejemplo, alimentos cítricos, verduras, tienen bastante vitamina C. Pero si no, podemos comprar un suplemento de vitamina C. Entonces, generalmente son fáciles de conseguir, obviamente de preferencia que sean de buena calidad o en un lugar que sea regulado, obviamente que sepamos que realmente contiene vitamina C. También, por ejemplo, la vitamina A y la vitamina E son un poquito las que se consideran un poquito más con el efecto protector porque son de un efecto antioxidante. Entonces, son las que más se recomiendan. Entonces, ¿qué más les decía? Entonces, cómo prevenir la pérdida auditiva. Entonces, ¿y cómo sé, por ejemplo, ahora ya hablando, cómo sé si yo estoy teniendo problemas auditivos o si mi audición es normal? Entonces, ¿qué son los primeros datos de alarma, por así decirlo, de que estamos teniendo problemas auditivos? Entonces, por ejemplo, uno es que a veces escuches lo que te están hablando o escuches la conversación, pero alguna que otra palabra la confundas o no entendiste muy bien y quieres que te repitan. No es de que, ay, no estoy escuchando nada, sino que no tengas claridad en lo que escuchaste. Entonces, que confundas una palabra, que no hayas entendido bien. Muchas veces, las primeras veces que se nota es al hablar por teléfono, antes que en una conversación. Entonces, que digas, ay, ¿me lo puedes repetir? O que quieras mejor poner altavoz en vez de utilizar el teléfono de forma tradicional para escuchar un poquito mejor. Entonces, esos generalmente ya son signos de que puedes estar teniendo problema. Obviamente que, por ejemplo, los aparatos electrónicos, la televisión, el celular, cosas que le quieras subir mucho el volumen, pues ya también sería algo que no es normal. El escuchar zumbidos, generalmente, el zumbido realmente es a veces un problema que no es solamente de la pérdida auditiva, hay muchas cosas que pueden causar zumbido, pero sí va a veces mucho de la mano con problemas auditivos. Entonces, a veces, antes de que las personas digan, es que ya no escucho bien, dicen, es que escucho un zumbido que a veces me estorba y no deja que yo escuche claramente lo que necesito escuchar. Entonces, ese zumbido ya también es una alarma que muy probablemente la audición está bajando. Entonces, hay que atenderlo y atenderlo pronto de preferencia. Entonces, ese tipo de cosas son importantes, porque generalmente ya cuando uno se da cuenta, dices, no, sí, yo siento que ya mi audición no es la misma, generalmente pues es porque ya la audición de seguro sí está teniendo una afectación y ya la audición muy probablemente sí esté dañada. Entonces, cuando no está dañada, pues obviamente no vamos a tener ningún síntoma, pero ya cuando empezamos a tener problemas, muchas veces es demasiado tarde. Entonces, es bien importante que todos tengamos la conciencia de cuidar nuestra audición, nuestra salud auditiva, porque solo tenemos un par de oídos y no los vamos a poder reemplazar, idealmente, obviamente, cuando nos empiecen a fallar. Entonces, hablando un poquito de eso, voy a contestar algunas de las dudas que me estuvieron enviando también. Si tienen algunas otras dudas, por favor, váyanlas escribiendo para no dejar ninguna duda sin aclarar, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a empezar. Entonces, me escribieron, Norma Elisa Sánchez me escribía y me dice, desde el año pasado me enfermé de influenza, estuve muy muy mal y me tronó muy fuerte el oído derecho, desde entonces tengo un zumbido muy fuerte. Entonces, el haber escuchado, más bien el haber estado asociado con una infección de vías respiratorias, muy probablemente pudo haber también estado afectado el oído. El escuchar un tronido, aquí puede haber sido de dos. Una, que pues la infección también estaba ya extendida al oído y esto pudo haber, por ejemplo, provocado un daño en el tímpano o en la estructura del oído y que haya causado una cicatrización o un daño que haya, pues, digamos, provocado un daño que no está dejando que el oído escuche de forma normal. Aquí sí es bien importante revisarse porque hay dos posibilidades. Una, que haya sido un daño del oído medio, que esas muchas veces pueden recuperarse o pueden repararse,
porque también hay veces que cuando hay una infección de vías respiratorias se puede afectar el oído interno de una forma súbita, como fue en este caso, y esa vez es, digamos, si es un problema del oído medio, generalmente hay muy pocas cosas que se puedan hacer. Pero sí, pues obviamente no es normal el haber tenido este episodio, entonces sí es importante revisar qué es lo que pasa. El zumbido, como les estaba comentando ahorita, se asocia mucho a pérdida auditiva, entonces muy probablemente el zumbido está ahorita porque hay un daño en el oído que provocó un problema de audición, y muchas veces el zumbido permanece y se queda, entonces es importante revisarse. Entonces, otra persona, Francis Candelaria Pinal, me comentó: mi esposo con un cotonete se le olvidó que lo traía, se volteó y se lo encajó, le dolía mucho, fue al seguro y le dijeron que poco a poco se iba a regenerar, que esto pasó ya el año pasado, entonces que sí es cierto que se regenera esto. Entonces, pues sí, mira, el haberse dañado el tímpano, generalmente la forma más común de dañárselo sí es con los cotonetes. Entonces los cotonetes tacha, prohibidos totalmente, nunca se los vamos a recomendar. Los cotonetes los podemos utilizar para las curvitas afuera de nuestro oído, pero nunca jamás para introducirlos dentro de nuestro oído, porque existe este tipo de problemas, el riesgo de lesionarnos. Entonces, ya una vez que nos lastimamos el tímpano, generalmente lo que pasa es que se provoca una perforación timpánica. Sí, la mayoría de las veces el tímpano se cicatriza y se regenera solo. Esto tarda semanas o incluso meses. Entonces no es de una semana ya está todo regresó a la normalidad. Depende obviamente de la extensión del daño, de qué tan grande fue la perforación. Muchas veces sí se regenera, pero no siempre. Entonces, si ya pasaron 6 meses y no, todavía sigue teniendo el problema, no escucha muy bien, sigue notando una diferencia entre un oído y otro, yo sí le recomendaría volver a revisarse, porque muy probable, hay veces que no se alcanza a regenerar completo y queda una perforación en el oído, y al tener una perforación pues sí es riesgoso, y hay ciertos cuidados que se deben de tener en las personas que ya conocen que tienen este tipo de problemas o una perforación. Entonces sí es cierto, pero no todos los casos. A ver, una pregunta que me hacen llegar ahorita: ¿se recomienda la técnica de la vela en el oído para retirar la cerilla? Esto también es bastante popular, y no, ese tipo de velas con ponerse conos, que cera, todo eso es para nada beneficioso. No hay ninguna forma física en la cual este tipo de conos o velas puedan extraer la cerilla de dentro del oído. Entonces no es necesario hacer este tipo de cosas, y obviamente incluye fuego, entonces hay que tener cuidado. Entonces, si yo les recomiendo, por ejemplo, no usar cotonetes, pues obviamente menos les voy a recomendar ponerse algo con fuego cerca de su oído. Entonces obviamente hay que tener cuidado, y pues incluso con la mayor de las precauciones los accidentes ocurren. Entonces pues nada de eso. Si tienen o sospechan que están teniendo mucha acumulación de cerilla, tampoco se intenten meter nada ni nada. Entonces hay que ir directo con el médico, si no tienen acceso con un otorrino, con un médico general, y si no, pues directo con un otorrino para hacer una limpieza, si es que es necesario. Entonces también es importante que sepan que es bueno tener cerilla en el oído, por algo se forma la cerilla, pero no, porque hay gente que le quieren quitar hasta cualquier partícula de cerilla, y por eso están ahí tallándose el oído, que guácala, que van a ver que mis oídos están sucios. Entonces pues para nada, porque la cerilla es protectora, protege contra el agua, protege contra bacterias, protege contra cualquier tierra o polvo que pueda entrar en nuestro oído, y tiene su propio mecanismo de expulsión y de limpieza. Toda la cerilla que nuestros oídos producen la va poco a poco sacando, para que nosotros podamos limpiarla simplemente con un pañuelo, con una toallita, hasta donde alcanza nuestro dedo se limpia. Entonces es la única forma de limpiar nuestros oídos. Entonces eso es lo que a ver, otra preguntita que tenía por acá. Entonces un segundito, tengan un poquitito de paciencia. Entonces me decían también, me comentaba una persona que si lo que les estaba comentando al principio, que si el problema auditivo tiene que ver con el vértigo. Y entonces es lo que les decía,
Pues la respuesta es sí y no, porque hay problemas auditivos que pueden estar abarcando únicamente la porción auditiva del oído y no provocar nunca jamás un problema de vértigo. Pero hay enfermedades que afectan las dos, audición y equilibrio. Entonces, este tipo de problemas sí existe, entonces sí están relacionados, son los dos, o más bien los dos funciones de nuestro órgano del oído interno, entonces sí están relacionados y muchas veces hay un solo problema que causa las dos cosas. ¿Ok? Entonces, una última pregunta, esperen un momentito porque estoy cargándola ahorita en este momento. Bueno, pues era lo de la música, eso es lo que me faltaba. Entonces, pues no sé si alguien tenga alguna otra duda, alguna otra pregunta que quieran que resuelva de último momento. Mientras les comento que si quieren platicarme acerca de su problema, acerca de algún problema en especial, pues con gusto acérquense. Tenemos muchas formas de comunicarnos ahorita, por ejemplo, ya sea dándome un mensaje personal aquí en mi página, aquí obviamente en los comentarios, yo los voy a leer después, entonces si ya no llegaron a la transmisión en vivo y lo están viendo después, como quiera pueden poner sus comentarios aquí en este mismo video y se los voy a contestar. Si quieren ya una cita, me pueden buscar también aquí por la página de internet, me pueden buscar también en Google, en la página de Doctoralia, tengo una página de internet que se llama, es Doctora Anabel Sandoval, así todo pegado y en minúsculas.com, entonces ahí me pueden buscar, pueden reservar su cita también. Pueden sacar cita por teléfono, como les comenté, el teléfono de aquí del consultorio es el 8220-4444 y la extensión es 155 y 157. Entonces pueden agendar su cita, todas las consultas son con cita. Y trabajamos de lunes a sábado, entonces para que no, y mañana y tarde, entonces para que no puedan, los que trabajan o por escuela o cualquier cosa no pueden, podemos buscar una hora en la que se pueda. Y la dirección del consultorio, una vez más, es el Centro de Especialidades Médicas, la calle es José Benítez, número 2704, el consultorio es el 128, en la colonia Obispado en Monterrey. Entonces, muchas gracias a los que estuvieron aquí al pendiente, a los que estuvieron durante esta transmisión y pues les agradezco que estén dándome estos momentitos. Y pues muchos saludos, que tengan un buen resto de la semana, que se saquen provecho de su semana. Entonces nos vemos el próximo martes. Acuérdense, el próximo martes el tema va a ser infecciones repetitivas de vías respiratorias, entonces infecciones de la garganta sobre todo. Vamos a hablar de amígdalas, de adenoides y de qué hacer cuando nos estamos enfermando cada rato y qué es lo que puede ser. También podemos abordar un poquito el tema de alergias. Entonces, por favor, vayan pensando preguntas, pueden ir mandándome las preguntas de una vez y para que las vayamos contestando al final. Entonces, hasta luego.